Bueno, ¿qué tal a todos? La idea de este encuentro es un práctico que siempre hacemos sobre multiplicación de plantas. Eh, Siempre ustedes como técnico eh, van a trabajar en lo que es las diferentes producciones vegetales intensivas, ya sea en forestales, multiplicación de forestales, multiplicación de ornamentales, multiplicación de hortalizas, y diferentes materiales vegetales en el cual multiplicarlo es algo importante, porque es lo que nosotros nos va a dar la simiente para lo que es la producción, ¿no? Eh, la idea de la clase de hoy es que veamos las diferentes estrategias que tenemos para nosotros multiplicar nuestros materiales vegetales. ¿eh? Por ahí, ¿cuántas plantas existen? Infinidad, infinidad. Como existen infinidad de plantas, el eje del encuentro es ver cuál es la estrategia, el objetivo, cuál es la estrategia que nosotros tenemos que emplear para multiplicar el material. Van a ver que nosotros en producción hortícola, en introducción hemos hablado algo, siempre hablamos de multiplicación a partir de semillas, pero bueno, existen otras estrategias de multiplicación. Tenemos lo que es la multiplicación eh, por reproducción sexual. ¿Mm? Muchos de ustedes ya han estudiado en biología reproducción, o en botánica reproducción sexual. Reproducción sexual, sabemos que hay una recombinación de genes, hay dos gametas. La reproducción sexual en el caso de las plantas, hay formación de gametas. Reproducción sexual significa de alguna manera intercambio de material genético, es decir, hasta las bacterias tienen reproducción sexual. Eso no nos interesa a nosotros, lo que nos interesa es la reproducción sexual a través de gametas, gametas masculinas y femeninas. Y la formación de un embrión. Nosotros nos toca generalmente trabajar con frutos o semillas verdaderas. Frutos, ¿cuáles son los frutos? Bueno, si estamos hablando de fresno, de ornamental, estamos hablando de sámaras, si estamos hablando de arce también, sámaras, si estamos hablando de hortalizas, de semillas, por ejemplo, la lechuga, que es un aquenio, si estamos hablando del maíz, hablamos de cariopsis, si estamos hablando de diferentes frutos, como puede ser un glomérulo en acelga. Es decir, tenemos que, primero nosotros hacemos hincapié, ver si en realidad es una semilla verdadera o es un fruto. ¿Por qué? Porque tienen diferentes estrategias. A veces si es un fruto pluriseminado, vamos a tener que hacer un raleo, vamos a tener que hacer un desmate. Y bueno, pasando a lo que es multiplicación de ornamentales. Ornamentales tenemos flores, puede haber flores y puede haber plantas que no forman flores, sino que las características organolépticas o características de belleza, de atracción, son en la parte vegetativa. Vamos a ver en ese sentido lo que son las crasas y otro tipo de materiales. Las flores generalmente, bueno, muchas por semillas verdaderas, y otras pueden ser por bulbo. Estamos en reproducción sexual. Primero, ¿qué tenemos que ver? La semilla. La semilla, la simiente con que nosotros obtenemos, ¿no? Llámese si ustedes están en un vivero o multiplican su semilla, tienen que tener ciertas consideraciones, ¿no? Cuando ustedes compran
compran la semilla, nosotros siempre les hablamos de ciertos recaudos que tienen que tener. Semilla por la fecha de cosecha, esa es una de las cuestiones principales que tienen que ver. Ciertas características, pureza, es decir, si tiene material extraño o no, poder germinativo, si se los da como información, muchas veces no le da esa información, sobre todo en ornamentales, no les da ese tipo de información, pero ya sabiendo que la semilla es nueva, que ustedes van a utilizar y sembrar, eso es bueno. Ojo, suele pasar mucho cuando compramos semillas que creemos, y esto hace unos días atrás también alguien me hacía el comentario, me vendió semilla vieja, mezcló la lata, semilla vieja lo puso en una lata nueva porque era lo que le quedaba y después no germinó. Yo de los semilleros que generalmente hay gran movimiento, por ahí desconfío ese accionar. Más bien por ahí creo que hay alguna cuestión en el trato de la semilla. La semilla, supónganse de un caso de semillas que pierden prontamente su poder germinativo, como una cebolla, como una lechuga, si no le damos condiciones. Si mantenemos un resguardo de la semilla con baja humedad, que no tenga altas temperaturas, temperaturas adecuadas a las requeridas para almacenar esa simiente, es lo indicado. Claro, si nosotros estamos en una semillera en el cual la exposición a la luz, la exposición a las altas temperaturas son intensas, tal vez el semillero no lo sabe, pero esa semilla, esa lata, en pleno verano, que está en un lugar donde tiene 32, 33 grados, en algunos casos, por ejemplo, muy típico de lechuga, después no va a germinar. En el caso de muchas flores también sucede lo mismo. Es decir, si después hacemos algún test, si está viva esa semilla, lo van a ver en fisiología, el test de tetrasóleo, que si la semilla está viva o no, van a ver que está viva, pero después no germina. Esas características tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que pasó en el momento del semillero? Si la semilla está curada, si es vieja, obviamente ya lo mencionamos. Bueno, eso lo vamos a retomar en algún momento sobre las características que tiene que tener, que tenemos que ver en el paquete. Ahora por ahí les muestro algo. Pero siempre cuando partimos de un material que estamos a punto de sembrar, y esto es algo que pasa, que es muy común, de sembrar y bueno, el sustrato, la semilla, que es lo que es, siempre tenemos que hacer un poder germinativo. Es decir, del material que tenemos, en una pequeña caja de Petri, en una bandejita, en este caso yo les quiero mostrar en esta caja de Petri, esto es una caja de Petri con algunas semillas que yo tenía de una variedad de lechuga, puede ser cualquiera, flores también, ahí no se alcanzan a ver, si lo pongo así tal vez lo ven, se ven cómo están germinando, vemos, y si ponemos 100 semillas, ahora están caras las semillas, pero ponemos 10, y vemos 4 o 5 cajitas de Petri, y vemos qué porcentaje germina, eso es el poder germinativo. Esta semilla tiene poco vigor, es decir, está germinando de manera lenta. Esta es una variedad. Después otra variedad que sembré de manera simultánea, que ya tiene mucho vigor. Vemos cómo en una caja Petri, esto tiene caja Petri papel higiénico. Vemos cómo el vigor que tiene esta semilla hace que haya un gran vigor en la germinación. Si bien alto poder germinativo, porque germinaron todas, también tenemos buen vigor en la semilla, que eso es algo que hay que ver también. Porque a veces hay una pequeña, una germinación de un 60-70%, pero vemos que
se queda la semilla y no tira. Y nosotros tenemos que comenzar nuestra simiente con un muy buen material. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Bueno, una, estamos hablando de material que nosotros compramos, que adquirimos en una semillera de venta, y otro el material que nosotros obtenemos como parte de esta semilla. Ver las condiciones de obtención de esa simiente. Generalmente cada planta, cada material vegetal tiene sus características productivas. Dejamos para semilla los mejores materiales, no los peores, es decir, los mejores materiales que vemos que cumplieron todas sus características organolépticas de la planta, bueno, eso lo dejamos para semilla. Y la recolección tiene que tener ciertas características. Nosotros recolectamos ese material y vemos qué condiciones tenemos que tener para el almacenamiento. Algunas semillas requieren cierta humedad y temperatura. Nosotros tenemos que ser cautelosos con eso, ¿no? Y cuando cosechamos, el material es material vivo, respira. Esa respiración la tenemos de alguna manera que disminuir, generalmente bajando la temperatura de almacenaje, bajando la humedad, porque el proceso de germinación, ya lo van a ver en fisiología o lo deben estar viendo, comienza con la imbibición de la semilla. Si nosotros una semilla se secó y posteriormente en el almacenamiento o de alguna manera se incrementa la humedad relativa, comienza cierta imbibición, entre comillas, y la primera etapa de la germinación es esa, la imbibición. Entonces, semillas que nosotros almacenamos y alta humedad es mala palabra generalmente para la semilla como nosotros conocemos. Bueno, si cosechamos semillas de forestales, bueno, hay que ver las características de la semilla que estamos cosechando, que sea semilla nueva, que sea frutos, si es un arce, si es un fresno que cuajaron y frutos que se formaron en ese periodo. Cuanto antes lo cosechemos mejor, y de alguna manera orear esa simiente de cualquier semilla que sea, y que cumpla ese primer momento de deshidratación. Hay un grupo de semillas que per se tienen alta humedad. Es otro tipo de semillas que no son las que generalmente utilizamos, pero dadas las condiciones donde se desarrollaron, son semillas que en su característica mantienen cierta humedad. Son semillas que no son ortodoxas, se les llaman recalcitrantes. Van a ver en un apunte que les voy a suministrar en un Moodle que habla sobre ese aspecto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si ustedes conocen algunas semillas como puede ser el mango, ¿ven? Esta es una planta de mango. El mango es por reproducción sexual, se forma el fruto, ese fruto carnoso que ustedes ven, y tiene una semilla grande. Esa semilla grande en ningún momento tiene que perder la humedad para que pueda después desarrollar esta planta. Esta es una planta tropical, es decir, nosotros vemos las características de germinación. Todas las semillas o los frutos que se multiplican por semilla, no tenemos excusa y tenemos que ver qué condiciones de temperatura, de humedad, de dormición, porque hay algunas semillas que tienen cierto grado de dormición, es decir, que le damos las condiciones de temperatura, humedad y luz y no germinan, son las condiciones óptimas, significa que tiene cierta dormición.
esa dormición se puede romper de alguna manera. Tenemos que estudiar si la podemos romper de esa manera o no. Hay dormición que es embrionaria, por ejemplo, algunas hortalizas mantienen hasta 6 meses y no podemos hacer ningún tratamiento para romperla. Tenemos que esperar ese periodo. Toda semilla que se multiplica como tal, ya llámese este mango o alguna que también son de climas más cálidos, como puede ser esta palta, ahí se alcanza a ver la radícula. Tenemos que estudiar cuáles son las condiciones ambientales para su germinación. Obviamente es un aspecto muy técnico. Yo le puedo dar las condiciones de germinación, pero si yo pongo esa planta de mango en mi patio, probablemente tenga cierta dificultad para que se desarrolle, por más que la tape o tenga ciertos recaudos. Esto en lo que respecta a reproducción sexual, esta dormición muchas veces es una dormición física. Por ejemplo, los cítricos son plantas que carecen de dormición, y la poca dormición que tiene es una dormición física, donde, por ejemplo, si nosotros sacamos los tegumentos de la semilla, una vez que ya consumimos el fruto, ya está en condiciones de germinar. En el caso de los cítricos, también otra planta, este es un limón, que tiene forma de mandarina, uno lo ve y es una mandarina, pero es un limón, está desde el norte. Son plantas que aquí no tienen posibilidad de proliferar, pero si nosotros le damos las condiciones ambientales, estas plantas pueden proliferar. Tapándolas, esta es más sensible aún que el limón común, que el 4 estaciones, así que yo tuve un limonero acá en mi casa y se me heló, por más que lo tapé. O sea que esto, si yo lo quiero que desarrolle en mi casa, tengo que darle las condiciones. Esa es otra, ¿no? Estamos hablando como estamos hablando de multiplicación, podemos ver estos diferentes materiales. Es decir, que todas las plantas, la estrategia es ver cómo se multiplican. En reproducción sexual, estas semillas verdaderas tienen otro tipo de dormición, no solamente por dureza, que escarificando, por ejemplo, los prosopis. Acá no tengo ninguno, pero debo tener algunos por ahí. Algún prosopis, escarificando con un simple lijado de la semilla de los tegumentos, puede comenzar la etapa de imbibición y posterior germinación. Con respecto a la reproducción sexual, todo fruto que nosotros cultivemos, podemos ver de qué manera la multiplicamos y la almacenamos. Por ejemplo, si nosotros cosechamos unas semillas, estas son, no se alcanza a ver bien, estas son curcubitáceas, melón, zapallo, zapallo, este es el tipo zapallo inglés. Son plantas que al cosecharlas tienen cierta humedad. Parecen que no, las vemos, y una característica para saber si mantiene la humedad, cosa que no queremos para posteriormente almacenar, porque pueden desarrollar enfermedades, es ver qué humedad tiene. Por ejemplo, una característica es el método de la uña. Que le clavamos la uña y si queda marcada, tiene cierta humedad. Otro método muy característico para ver si cierta cantidad de semilla que tengo cosechada tiene humedad y después la puedo guardar, almacenar, es el método de la sal. Es decir, en un frasco como este,
lleno una parte de semillas y 8 partes de sal, cierro el frasco, agito bien, durante un minutito, y si la sal queda adherida a la superficie del frasco, ese material tiene humedad todavía. Tengo que esperarlo un poco más para almacenarlo. Es un método que es utilizado también por los viveros, para saber si cierta partida grande e interesante hay que ya guardarla o no. Eso en lo que respecta a la reproducción sexual. Reproducción sexual, ¿qué características tenemos que tener en consideración? Bueno, en consideración tenemos que tener que, y acá hago un paréntesis, es que es material que hay una segregación. Vieron en biología, ustedes vieron Mendel, la formación de híbridos, cruzamientos. Si nosotros tenemos un híbrido, estamos manejando híbridos o variedades, y la reproducción sexual, formación de gametas, hay un entrecruzamiento de material genético. Es decir, que el material que nosotros estamos guardando, hay que tener cierta consideración si es material que tiene un alto porcentaje de entrecruzamiento o un bajo porcentaje de entrecruzamiento, o si sufre de, si se autopoliniza. Si son autógamas, es decir, y en alto porcentaje, no tendríamos tanto problema en una gran variabilidad genética. ¿Qué significa eso? Que las plantas sean desuniformes, porque yo lo que quiero es mejorar mi simiente, mejorar mi producción, ya sea de ornamentales, ya sea de hortalizas, de forestales. Las forestales obviamente se van a ver con los años, lamentablemente, pero esa es una característica. La reproducción sexual, hay segregación, o sea, hay recombinación de genes y hay cierta variabilidad en el material genético que estamos trabajando. Yo quisiera saber, a ver, voy a ver si vamos bien. ¿Vamos bien? Ahí en el chat me puede decir alguien o Oscar. Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Eso es lo que respecta, a ver cómo... Todo bien, todo perfecto. Bueno, eso es lo que respecta... Sí. ¿Vos, Oscar, quería decir algo o no? Bueno, eso es lo que respecta a reproducción sexual. Es decir, tenemos que partir de un material de muy buena calidad. Siempre se recomienda partir de semillas de buena calidad. En las producciones intensivas, es decir, ¿a qué me refiero buena calidad? Que el producto que voy a tener, la planta que voy a tener, ornamental o no, sea de una semilla que mejorada, seleccionada. Hoy por hoy, en las producciones vegetales intensivas, ya sea para producir alimentos, como para producir flores y frutos, fruticultura también, hay un trabajo mundial en el mejoramiento de los materiales genéticos. Es una de las causales de los mejoramientos de los rendimientos también, si estamos hablando de producción de alimentos. Pero en cuanto a la floricultura, por ejemplo, lamentablemente no sé si vamos a ver con esta complicación, no sé si vamos a ir a visitar con ustedes en producción hortícola el Instituto de Floricultura. Vemos que hay gran trabajo e inversión en las ornamentales, en selección, entrecruzamiento, materiales que
compitan con el mercado nacional e internacional, en el caso del mejoramiento que se hace acá en Argentina. Pasamos a la reproducción vegetativa, es decir, reproducción sexual y reproducción vegetativa. Cuando hablamos desde el punto de vista técnico con reproducción vegetativa, hablamos de varias estrategias. Ustedes vieron ya en biología conceptos como gemiparidad. Sí, perdón. Disculpame, una pregunta antes de que arranques con ese tema. Capaz que lo vas a decir más adelante, pero me queda la duda. ¿Cómo elegimos la mejor semilla? ¿Cómo sabemos cuál es la mejor semilla? Bien, ahora estamos hablando de lo general y podemos pasar a lo particular. Por ejemplo, yo quiero que vos con tu pregunta, yo te repregunto, ¿de qué planta? ¿De qué planta? ¿De qué planta? Ponerle de una lechuga que yo quiera guardar, o ponerle de zapallo, que es la semilla más grande, la que se nota que es que va más reserva. La semilla tiene que responder a cierta tipificación del producto que vos vas a comprar. Es decir, si vos estás hablando de una planta de zapallo, vos querés este zapallo, esta variedad o este híbrido tenga ciertas características. Yo quiero que este zapallo en promedio el rendimiento sea por hectárea tanto. Ya está estudiado. ¿Tá? Que las características organolépticas, o sea, del fruto, que es así, que tiene la parte del cuello de determinada manera, que tiene vetas, que tiene cierto grado de contenido de azúcares, esa calidad está implícita en el paquete que vos comprás. Ya al decir el semillero, con todas las características que te da el sobre, te dice, es este híbrido o es esta variedad, vos te asegurás eso, esa calidad, que vos la podés llevar en lo que vos te interese. Porque la calidad no solamente es rendimiento, la calidad puede ser tal vez frutos más pequeños y con mayor contenido de azúcares. Si hablamos de una ornamental, como puede ser una Buenas Noches, como puede ser una petunia, que vos comprás semillas, vos sembrás y cuando tenés la plántula, cuando tenés la planta, tiene que responder a las características que vos buscás en la petunia. ¿Está? Claro, pero yo te preguntaba si yo tengo que guardar semilla, ponele que yo siembro zapallo y quiero guardar. Bien. Semilla. Bueno, perfecto. En ese caso yo algo les mencioné. Generalmente, cada planta tiene su proceso productivo para multiplicación, para semilla o para producción. ¿Está? Es decir, que si vos querés una planta de zapallo, guardarla para semilla, está bien, es de tu huerta, no hay problema el distanciamiento que sea el mismo, el distanciamiento que vos le diste, que con la planta aledaña, vos te guardás el mejor zapallo. ¿Está? ¿Por qué te guardás el mejor zapallo? Porque vos te asegurás que al momento de la formación del embrión, embriogénesis que se llama, no tuvo limitaciones. Es decir, no tuvo limitaciones en el sentido de multiplicación de las células en el endosperma, o sea, las células que van a abastecer de energía posteriormente en la germinación, formación de las células, no tuvo restricciones o no tuvo ninguna situación de estrés ambiental al momento de que se formó el embrión, que va a ser el que después va en la germinación, tiene que ir con buena velocidad de emergencia, de germinación, y no tiene que tener ningún problema. Es decir, y vos a su vez te asegurás que ese fruto es el fruto que vos vas a querer. Está bien, estás sacrificando, yo estoy hablando de un fruto, pero hoy fue el C10, que son los frutos que vos estás guardando, que la selección se basa un poquito en eso.
Yo guardo lo mejor que tengo porque yo después quiero seguir multiplicando mis semillas con las mejores características. Que es algo que no siempre se da, porque generalmente lo que ocurre en las huertas pequeñas, tras patios familiares, es que, volvemos a horticultura, pero bueno, cuando ya el tomate en esta época, que puede haber alguna planta, yo tengo alguna planta de tomate todavía con algún fruto pequeño ahí que la está piloteando a ver cómo vira rojo maduro, guardamos eso para semilla. Eso Bien. se traduce después en lo que yo voy a tener con la semilla mía que estuve guardando. ¿Está? Lo mismo con el fruto de melón, que guardamos las semillas, zapallo, y incluso la lechuga. Lechuga, la de mayor porte, donde la inflorescencia alcanza mayor altura, es decir, la inflorescencia es grande, amplia. Eso es lo que buscamos, ¿no? Lo mismo no nos... ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, esa es la idea. Porque nosotros en las clases siempre, esto es un ida y vuelta en la charla, nosotros tenemos ciertas recomendaciones, ¿no? Que no extendernos mucho con la clase a través de videoconferencia, por un manifiesto de los estudiantes, ¿no? De que se cansan, que están muchos, tienen abuso de esta vía Zoom, entonces vamos rápido, un poquito más rápido. ¿Tá? Esta clase usualmente se hace en un plantinero. Nosotros estamos abordando los métodos de multiplicación. Agámica. Si bien nosotros hacemos mucho hincapié en la multiplicación por reproducción de semillas, frutos, reproducción sexual, la reproducción asexual es una estrategia muy importante y que nosotros desde el punto de vista técnico utilizamos para la multiplicación de nuestras plantas ornamentales. Hago un paréntesis. Hoy no está muy difundido el viverismo en la provincia. Sí, hay viveros provinciales, y ustedes van a decir, ay, el vivero tal. Bueno, vivero le decimos donde se multiplican las especies. Se multiplican, tiene cierto periodo de cría, siembra, cría, o propagación también, depende de qué material estamos hablando, y la etapa de desarrollo hasta la venta. Muchas veces una planta pasa fácil 4 o 5 años en el vivero hasta que recién pasa la venta. Lo que pasa en el vivero provincial, ¿no? Con un fresno. Nosotros lo compramos a 200 pesos el fresno y lo queremos comprar más barato aún, y es un arbolito que tuvo cierto trabajo, cierto proceso cultural, y tuvo 5, 6 años hasta que se hizo el repique y lo compramos y lo ponemos en nuestra vereda. Es el caso típico de este tipo de multiplicación. ¿Qué características tienen? Bueno, hay algunas plantas que transcurren muchos años y hay otras plantas que son relativamente rápidas de multiplicar, tienen cierto movimiento en el mercado del vivero, y eso se traduce también un poco en el precio. Sin embargo, hoy por hoy hay algunas plantas que se multiplican muy fácil, se multiplican muy rápidamente y uno no sabe por qué tiene ese precio, ¿no? Está bien que hay que ver los costos, ¿no? Los costos operativos, los costos de personal, porque acá tiene mucho de manejo, y tal vez en algunas características los viveros, y esto de hablar con viveristas o con colegas que trabajan en vivero, a veces está bueno que, si bien los tiempos en algunas ornamentales son amplios, la idea es que uno tenga el ciclo, ¿no?
esa planta que estoy vendiendo la tenés una partida para la venta, otra partida que va a estar a la venta dentro de 2 años, una partida que la estás en etapa de multiplicación. No es muy difícil algunas, o la mayoría de las ornamentales que nosotros conocemos, el método de multiplicación. Si bien nosotros cuando vamos a un vivero, ¡ay, qué linda! Cómo, hay que estudiar esa planta y no es tan difícil ver qué estrategia, saber qué estrategia tiene de multiplicación. Y esta es algo muy interesante en nuestra región, la multiplicación sobre todo de ornamentales, la multiplicación de ornamentales para el vivero o para la venta. Volvemos a la reproducción agámica. Tenemos diferentes maneras de reproducir. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la reproducción a través de injertos. No lo vamos a ver acá, lo veíamos cuando hacíamos el práctico, pero el injerto es una manera de multiplicar sobre todo árboles, arbustos y algunas ornamentales, en el cual, ¿qué se consolida? Un bionte o un pie y un injerto son plantas que suelen ser de diferentes especies, pero de un mismo género, con cierta afinidad genética para que no haya un rechazo a ese injerto. Y acá comenzamos con otro concepto distinto a la reproducción sexual, que lo que buscamos, técnicamente, desde el punto de vista técnico, buscamos homogeneidad. ¿Está? Es decir, en el caso de fruticultura, si yo tengo cierto lote con, supónganse, pera William, y quiero todas que tengan estos árboles determinada característica, altura, época de producción, que adelanto de la producción, mayor productividad, ciertas características que da el injerto, sí, bien digo, necesito este tipo de reproducción. ¿Qué tipo de reproducción es? Bueno, se agarra una estaca y se injerta, ya lo van a ver más adelante, pero bueno, vale mencionarlo. Y el pie. El pie es la parte que está en contacto intrínsecamente con el suelo, en la parte del sector radicular. ¿Qué características tienen? Bueno, hay pies que son tolerantes a ciertas condiciones adversas de estrés, como puede ser compactación del suelo, calcáreo, tolerancia o resistencia a enfermedades, que el injerto, que es la parte superior, no toleraría. Se está alargando llover. Bueno, en forestales se utiliza mucho también lo que es el injerto. Se utiliza mucho el injerto y en ornamentales también. Ornamentales en fresno también se utiliza para asegurarnos la típica, yo quiero el fresno macho, o masculino, bien dicho técnicamente, es el que no me forma el fruto porque después lo tengo en la vereda. A su vez es compacto, es más grande, más veloz en crecimiento, es muy veloz. Una copa compacta o de una copa bastante densa para la formación de sombra. Entonces, ese costo del injerto, el injerto nos aseguraría, por ejemplo, esas características. O el paraíso, que son árboles muy bellos, forman flores, pero después es un problema para las veredas de los frutos. Bueno, si uno quiere eso, el árbol cuesta el doble. ¿Está? Ese proceso cultural de injertar cuesta el doble. Y que tenemos homogeneidad. Homogeneidad. ¿Qué buscamos? Siempre cuando buscamos una estaca para multiplicar,
buscamos sanidad también. Así como hablábamos hoy de la semilla, las características del árbol, del arbusto que nosotros recolectamos el material, buscamos cierta calidad. Bien, eso es lo que respecta a injertos. Pero hay otro método de multiplicación que es a través de estacas. Ese mismo, lo que se utiliza para el injerto, lo podemos utilizar para la formación de estacas. ¿Qué es una estaca? Bueno, una estaca es un segmento que nosotros tenemos de una planta, puede ser arbustiva, puede ser cercos. En cercos se multiplican mucho por estaca. Determinada sección, no tienen que ser muy largas. Ahora voy a buscar en breve, si me aguantan, material del cerco de mi casa, que es una oliveta. Si me aguardan 30 segundos, voy bajo la lluvia y busco el material. Bien, acá estamos de nuevo. Esto es el cerco. Bueno, en este caso es lindero al vecino. Realicé la poda el fin de semana del cerco. Esto, cuando realicé la poda, lo puse en un tarro de 20 litros, de esos típicos de pintura, con agua, para que no sufra deshidratación. Y puedo hacer toda la poda, ponerla de esta manera en el balde y posteriormente multiplicarlo en un vivero donde preparamos el suelo. Generalmente en el vivero de aquí utilizan las vijas vidrieras, ya vamos a ver lo que es, o en una almaciguera, en el cual nosotros preparamos un lomo, un sector destinado al estaquero, ¿no? Ahí lo mencionamos, se llamaría estaquero, en el cual, con un sistema de riego, nosotros ponemos la estaca. ¿Qué característica tiene que tener la estaca? Bueno, este es el diámetro aproximadamente de un lápiz, puede ser un poquito más grueso. Eliminamos las ramas laterales. Eliminamos las ramas laterales. Vemos que hay algo de hoja y la estaca tiene que tener entre 25, 30, 40 centímetros dependiendo de la especie. En este caso, este tipo de estaca, la ponemos en el suelo, eliminamos la hoja que no nos va a servir, la ponemos en el suelo, abonamos bien si lo destinamos en un lugar, o puede ser en un contenedor. En un contenedor, en una maceta, que nosotros la utilicemos como estaquero. Esta es una maceta que les mostré que teníamos los cítricos, clavamos, esta tiene poca profundidad, pero la idea es enterrar esta estaca 2/3 aproximadamente, 2 de 3, hasta aquí sería lo ideal, de la estaca del material vegetal que vamos a multiplicar. ¿Qué se puede hacer? Si lo hacemos en macetas grandes, más grandes por supuesto, esa maceta después va a ir a la venta. Hoy estamos hablando de esta estaca, si prolifera, está hablando esta planta, vale 50 pesos, 60 pesos, pero la cantidad de estacas que yo puedo obtener con este material son muchas.
los chicos del vivero provincial, ¿cómo venden esta oliveta? Esta sola rama me puede servir para 2 más, 2 estacas más. Lo ideal es hacer un estaquero y después repicar. El sistema radicular se banca bastante bien el trasplante, siempre y cuando le dejemos raíces. ¿Por qué esa sección? Algo que me olvidé. Siempre mantenemos la polaridad de la estaca. Es decir, fíjense que esta era la parte de arriba y la parte de abajo es la que queda enterrada. Eso lo mantenemos. De esta manera podemos multiplicar las lianas, las plantas del tipo liana, como la Bignonia africana, que es la planta que tengo yo atrás, que es una planta muy linda, del tipo liana, porque se hace grande, pero la tenemos que conducir de alguna manera en una pérgola o en algún tipo de estructura. Esa la multipliqué yo. Después en un práctico nosotros multiplicamos Santa Rita, que tengo también en otro lugar, tengo Santa Rita, los chicos multiplicaron Santa Rita, y también podemos multiplicar de esta manera jazmín amarillo, como el que tenemos en la Facultad de Agronomía, en la entrada, esos jazmines grandes de color amarillo, ese jazmín amarillo. Este es el jazmín amarillo que lo hicimos en un práctico, no sé si el año pasado o el anteaño pasado. Este también. Está más o menos este jazmín porque hay que regarlo también. Si se puede ver, esto que está acá, muchas ramas secas, porque la verdad que lo descuidé bastante, lo tengo en un sector de acá de mi casa, lo descuidé bastante, y acá, si pueden apreciar, acá está la estaca. Está la estaca madre. Uno cuando hace maceta se asegura 5 o 6 estacas, y si salen 2 o 3 plantas, mejor, porque después, cuando ya tiene buen sistema radicular, no hay problema en romper el pan de tierra. Siempre hacemos mucho hincapié cuando cultivamos en contenedores en la calidad del sustrato. La calidad del sustrato la vamos a hablar más adelante, esperemos que tengamos un práctico al respecto sobre sustrato. Este es el jazmín amarillo, acá pueden ver una estaca que hicimos en años anteriores. Hay plantas que se bancan bastante la multiplicación por medio de estacas, que ya les mencioné, Santa Rita, las bignonias, el jazmín amarillo, estas tipo para cerco andan muy bien. Siempre hacemos una prueba, en estas macetitas poner 10 estacas con las características que les mencionaba, una sección, la polaridad, enterrado 2/3, siempre hacemos la misma pruebita, a ver qué tal funciona. Y hacemos estacas sin ningún tratamiento, después estacas con hormona para enraizar. Esto que ven acá, es bueno que lo tengan en consideración. Cualquier hormona de las que venden comercial, por más que digan que es para otros vegetales, esta hormona anda muy bien. Yo la utilizo para rosales. Algunos rosales se pueden multiplicar por estacas y andan muy bien. Otros rosales que son híbridos del té y esas cuestiones han sido seleccionados para que la gente no los pueda multiplicar por estacas, que sea más difícil. Esta hormona es una hormona muy, muy conocida, que es el ácido alfa-naftaleno acético.
El ácido alfa-naftaleno acético, que es la venden en todos los viveros. Generalmente, cuando nosotros hacemos estaca, esto que les voy a decir es una clave. Cuando nosotros hacemos estacas, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, son plantas muy fáciles de multiplicar por estaca, todas estas que les mencioné. Pero cuando tiene alguna cierta complicación, recurramos a la hormona, ayuda, no me asegura nada, pero sirve la época del año. Esta es una época ideal para multiplicación agámica de las plantas, donde estamos con algunas temperaturas diarias favorables, no hay altas temperaturas que me chupan a la estaca, le pide transpirar y no puede transpirar porque no tiene raíz, se deshidrata y se muere el material. Esta es una época, el otoño, mediados, finales de otoño, o primavera muy temprana, salida del invierno, primavera muy temprana para multiplicar por estacas. La ventaja que tiene la estaca con respecto a otro método agámico, las estacas puedo tener muchísimo material. Es decir, la oliveta, yo en ese tarro que tengo con agua, que a ese tarro con agua que tiene muchas de estas ramas, le agrego un poco de hormona para favorecer, 24 horas antes y al día siguiente hago el estaquero, puedo poner hormona. Pero es una planta que anda muy bien para estaca. Siempre hacemos la práctica. Con estaca sola, generalmente anda un 90% del estaquero, de estas que les mencioné. Con hormona, perdón, anda un 90%. O sin hormona, anda un 70% aproximadamente, que igual es buen número de material. Una vez que ya nos damos cuenta que la estaca no prendió, es porque se empieza a secar como cualquier rama, color amarronado, y no prolifera más. En cambio la estaca queda ahí, puede sacar alguna hoja. ¿Cuándo no prendió la estaca? Porque a veces pasa en un práctico que ponemos algún jazmín de estos, jazmín amarillo de la Facu, y sacó un brote y espectacular, y yo suelo decirlo, y en este caso no lo vamos a ver lamentablemente, suelo decirlo, esta estaca no prendió, porque esa estaca siguió su crecimiento, en vez de detenerlo y formar sistema radicular, siguió su crecimiento y me emitió un tallito, me emitió más hoja, está gastando esa energía, en vez de en sistema radicular, lo está gastando en hojas. Esa formación de hoja o ramitas pequeñas, secundarias, o lo que sea, tiene que ser después de determinado tiempo, no rápidamente. Como la estaca que quedó ahí, verde, que está ahí como cuando la puse, que está un tiempo, puede emitir alguna hoja y va más lento, esa es la que prendió. La que después la primavera siguiente, si la hacemos ahora, va a crecer con cierto vigor. Si lo tenemos en un lugar forzado, en un plantinero, como nosotros lo tenemos en la facultad, puede crecer, no hay problema porque le estamos dando las condiciones. Una característica que tiene que tener la estaca es temperatura en la región radicular. Van a ver que en internet es muy común comprar esos kits para hacer estacas no me sale la palabra, de marihuana, para multiplicar cannabis. Van a ver que son unos sistemas donde se le da temperatura en la parte inferior de la estaca, en la parte que iría inserta. Y suele ser sistemas del tipo hidropónico. Le damos temperatura. Nosotros en el campo, o nos conseguimos un sistema, hay estaqueros
hay estaqueros que se venden, que son tipo bateas, se cierran y se le da temperatura en la zona radicular para los que cuestan un poquito más o el material vale la pena, si son bignonias híbridas u otras cuestiones. Está ese tipo de sistema. Pero en los viveros grandes, el estaquero se le puede dar un poco de temperatura, o los viveritos más pequeños, o en el traspatio, se le puede dar temperatura con un abono verde, o con estiércol, con estiércol. Se pone estiércol o material vegetal en una zanja, se cubre con suelo, y después ponemos un poco más de suelo y la estaca, y se puede cubrir. Esa es una técnica muy común donde protegemos el estaquero y le estamos dando ciertos cuidados y temperatura en la región radicular. Otra cuestión importante para las estacas es las que tengo yo. Pobre, hemos cumplido con la sección correspondiente, la polaridad que se le llama, es decir, la parte de arriba hacia arriba, la de abajo hacia abajo, y lo hemos protegido y regado como corresponde. Hicimos una práctica con los estudiantes el año pasado en el cual pusimos algunas estacas de gran longitud, como la que tenía, para ver cuáles andaban. Y pusimos las de secciones de 25, 30 o 40 centímetros en varias macetas, tipo estaquero, y en un contenedor un poco más grande, que lo vemos acá. Este contenedor, ¿ven? Tenemos 1, 2, 3 plantas de gran porte, es decir, porque la estaca era de gran porte. Pero ¿qué pasa? Yo puse, no sé si 10 estacas, me quedaron 3. ¿Está? En cambio, con el estaquero de menor sección, etcétera, tengo mucha más supervivencia y mucho más stand de planta. Esas 3 pruebas hacíamos como para probar la efectividad. También lo hemos hecho con el jazmín amarillo y también lo hemos hecho con otras plantas que hacíamos estaca. Hay muchas plantas que se pueden multiplicar por estaca. Bien, yo no sé si quieren, por una recomendación que tenemos, vamos a hacer un breve recreo. Vamos a hacer un breve recreo y continuamos en 10 minutos. ¿Les parece? No sé si tienen alguna pregunta. Yo les mencioné. ¿Algún tiempo de recreo? No sé, hacemos el mate. Perdón, ¿algún tiempo de recreo? Claro, 10 minutos. Bueno. 10 minutos. Bien. Voy a hacer el mate entonces. Hago el mate y continuamos. ¿Hemos perdido alguno por conexión? Sí. Hasta ahora no. Bueno. Somos 8. Y recién se incorporó Alicia Torre. Mica Sánchez se le cayó la conectividad. Ajá. Por lo que dice ahí en el chat. Bueno, sí, ahora sí. Bien, voy a hacer el mate.
Bien, algo que nos seguíamos por la multiplicación agámica, con los diferentes tipos de multiplicación. Ustedes van a ver que en algunos casos, a diferencia de la multiplicación que ustedes vieron como multiplicación, método de reproducción asexual, hay algunos casos que no existen en la naturaleza. Ya hablamos un poco del injerto, podemos hablar un poco de los acodos. ¿Qué es el acodo? El acodo es un método de multiplicación que podemos utilizar en el cual una planta, de alguna manera, llevamos la parte aérea, el tallo, mejor dicho, hacia el suelo y lo cubrimos una sección donde queremos que desarrolle el sistema radicular. Obviamente en esa sección tiene que haber meristemas, tiene que haber una yema, un entrenudo en el cual después hay una yema que me va a emitir raíces posteriormente. Y una vez que la desarrolla, parte aérea del tallo, cortamos entre la sección entre la planta madre y el acodo y obtenemos una planta nodal. Muy característico en gran cantidad de plantas. Por ejemplo, no por estaca, sino la bignonia podríamos haber hecho lo mismo. El jazmín amarillo podríamos haber hecho lo mismo. Uno de esos tallos largos, tipo guías, podríamos haberla enterrado y haber hecho eso. También hay acodos aéreos, es decir, van a ver que hay muchas técnicas difundidas, algunas plantas que algún tipo de sustratos se cubre una región de un tallo, de una región meristemática, una rama que no sea muy vieja, que sea prácticamente, que esté semi-lignificada, se cubre con alguna bolsa, algo transparente que deje que el sustrato y algo que no sea transparente al revés, que las raíces no les gusta la luz, desarrolla raíz en la parte aérea, como si fuera un receptáculo, y una vez que desarrolla raíces, cortamos entre la planta madre y la parte aérea. Ese es un tipo de acodo aéreo. Es muy común en las plantas, se utiliza mucho en las plantas tropicales. Se utiliza mucho en maracuyá, se utiliza mucho en esta que les dicen mangos, se utiliza mucho en otro tipo de plantas que frutales que son más bien tropicales.
La desventaja es que se requiere mucho tiempo hasta el desarrollo de la multiplicación. Después tenemos otro tipo de multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación a través de matas. Las plantas van a ver que en algún momento algunas plantas generan matas. Y nosotros podemos hacer romper esa planta madre y las matas sacar varios hijos. Esto es algo que les quería mostrar. Las estacas del cerco, estas están castigadas porque no las regué, no riego las plantas. Esto lo hicieron los chicos, aprendieron casi todas. Esta también. Son cuando tienen sección, ya se crea una planta que después se puede realizar el trasplante. Esto ya lo puedo pasar a campo o a otra maceta más grande, pero esta ya la podemos pasar al cerco. Y vamos a buscar las matas. Por ejemplo, este caso de una gramínea, características que forman una corona y forman varios hijos. Esta maceta ya me quedó pequeña. Esto era una pequeña matita que hicieron en un trabajo práctico los estudiantes. Yo creo que está grabando. ¿Está grabando, Oscar? ¿Te figura como que está grabando? Sí, ahí figura. Sacamos de esta maceta. Sí, está grabando. Bien. Esta maceta ya está pasada. Es decir, la planta ya cubrió prácticamente todo el sustrato. Yo lo que puedo hacer con esta planta, esta es una planta que está muy de moda, la famosa cola de zorro que hace como un penachito de color blanco. En este momento no tiene ninguno, pero hace una cola de zorro blanca y hoy por hoy las venden mucho en los viveros. Y en 6 meses, si regamos y le damos un buen sustrato, ya me cubre toda esta macetita. En sí, es lo que les digo, hay algunas plantas que tienen un buen precio como esta y se pueden reproducir muy fácilmente. Podemos hacer con esta podemos hacer hasta 10 plantas, 10 macetas. 1 o 2 dejarla para plantas madre, para el año que viene, y otras las ponemos a la venta, con que tengamos un espacio. Fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, en esta pequeña sección hay hasta 6 macollos que puedo hacer una nueva planta, muy característico de las gramíneas. Separo, esta planta está sufriendo mucho porque está en un contenedor donde ya prácticamente ha desarrollado y está prácticamente ahogada, pero esta puedo dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 plantas tengo acá. O las separo, o dejo una pequeña matita así de un grupito, cosa que yo dentro de 6 meses pueda venderla, pueda ofrecerla, pueda florecer. Si le damos buen espacio, esta planta tranquilamente prolifera. Un contenedor, bueno, acá en este caso es de lado, un contenedor y un buen sustrato. Agujeros para que tenga un buen drenaje, bien en el cuello, que no supere el cuello de la planta, ponemos un buen sustrato y ya tenemos la multiplicación de esta mata. Y aún nos queda muchísimo material. Esta sería nuestra planta madre en un vivero, que puede estar en un vivero, en realidad no están en macetas, pueden llegar a estar en un sector exclusivo para este tipo de multiplicación. Ahora voy a empezar a meter un concepto que es el que nos interesa también de la clase, que uno pareciera que dice, bueno, esta gramínea
Sí, lo hago por mata. Bueno, pero hay que ver que muchas plantas tienen varios sistemas que nosotros podemos utilizar, varios tipos de reproducción que nosotros podemos utilizar. En este caso me falta la inflorescencia, esa espiga laxa que tiene, típica de las gramíneas, en el cual tenemos la reproducción sexual. Estratégicamente como técnicos no nos conviene esa, porque es más lenta, y la reproducción asexual, que en este caso es la que a nosotros nos interesa de manera técnica para que sea más rápido, más dinámico y tener un rápido retorno en ese trabajo que hacemos. Hay algunas especies que nos conviene la reproducción sexual y en otras estudiamos y nos conviene la reproducción asexual. ¿Está? Entonces, en este caso, hace macollos, macollaje. Hay algunas gramíneas, por ejemplo, si estamos multiplicando gramillas, la gramilla que tiene la característica de hacer tallos aéreos que le llamamos estolones. Y también tenemos otros tallos que son tallos subterráneos que le llamamos rizomas. Tenemos que ver en cada planta qué estrategia tiene de propagación que nos convenga utilizar para multiplicar. ¿Y a qué viene esto? Por ejemplo, tenemos esta ornamental, que es el Equisetum. Yo he buscado en Mercado Libre una maceta de 3 litros de Equisetum o de 5 litros de Equisetum, es muy utilizado para cercos verdes, es muy utilizado para macetas, en macetones. Compramos varias de estas y gastamos 1.000 pesos. Pues sí, bueno, ¿cuál es la estrategia de esta? Es una planta muy sencilla porque tiene lo que les mencioné. Se multiplica, si nosotros tenemos un cerco de esto y es reinvasiva, se multiplica podemos multiplicarla por rizomas, empieza a hacer tallos subterráneos, que esos son los rizomas. El caso, van a ver que más adelante en producción hortícola hablamos de estolones de la papa, bueno, es un caso excepcional, que es un estolón que es subterráneo, pero bueno, en general los tallos subterráneos son los rizomas. Tenemos rizomas, forman matas, podemos hacer por desmate la multiplicación, podemos hacer por estacas, y podemos hacer, tiene la estrategia que no es la más recomendable, la forma reproductiva, la forma sexual. Bueno, se largó a llover, voy a hablar un poquito más alto, y si no se escucha, bueno, lamentablemente no vamos a poder seguir. Pero esta planta, tenemos, fíjense, varias estrategias de reproducción. Desde el punto de vista técnico nos conviene el desmate o la forma de estacas, que son las más rápidas. Sin embargo, tenemos otros tipos de reproducción como son los rizomas y también la parte reproductiva. Otra ornamental que es muy común también que vemos en macetones o en cerco es el Cyperus, que es parecido al papiro, que la debo tener por aquí. Esta la hicimos con los estudiantes el año pasado. Y también, hoy compramos una planta de esta y vale 100 pesos, 100 y algo. Obviamente mejor cuidada que lo que la tengo yo. Y es una especie muy fácil de reproducir por desmate, es una
¿Qué desventaja tiene el desmate? Que si yo tengo una planta madre y la desmato, tarda mucho en recuperarse y pierdo plantas madre rápidamente. Entonces tengo que ver qué estrategia técnica puedo utilizar para multiplicarla. Esta tiene espiguillas en la parte superior, reproducción sexual, no la recomiendo. Desde el punto de vista, la estudiamos, desde el punto de vista técnico no la recomendamos. Podemos hacer el desmate. Y si vemos, tiene pequeños rizomas donde se multiplica. Fíjense, tiene todos esos métodos de reproducción. ¿Y cuál es la estrategia que se recomendaría en esta estaca? Puedo sacar muchas de estas inflorescencias u hojas, las cortamos, a ver una tijera, la cortamos, dejamos esta sección, ahí vamos a ver que en algunos casos esta no está en fase reproductiva, no forma espiguillas. Esta estaca, lo que se hace es, se corta un poco alrededor las puntas, del Cyperus, y se pone en un contenedor con agua. Obviamente que nosotros queremos mucha cantidad de plantas, así que ponemos más de una. En un contenedor con agua, ponemos 10, 20, 30, la cantidad que queramos hacer de material. Ponemos agua y en una semana y media, 2, vamos a ver emisión de tallo, emisión de raíces y otra manera, varias estrategias de ver la multiplicación de esta planta. Es decir, que estas estrategias que les comenté, tenemos varias estrategias en una misma planta y nosotros tenemos que elegir cuál es la de nuestra conveniencia. Me quedó otro tipo de multiplicación que es por bulbos. Hay plantas que tienen un gran costo si nosotros las compramos, como por ejemplo algunas liliáceas, amarilidiáceas, por ejemplo, esta flor de lilium. El año pasado agarramos una mata de lilium que se multiplica por bulbos, como en el caso de este ajo. Este es el ajo elefante. Fíjense el tamaño del ajo, del diente. Fíjense que 2 dientes como el tamaño que tienen. ¿Qué hicimos el año pasado? Bueno, sacamos el bulbo. Hay un bulbo madre que me originó varias plantas, que las estoy separando ahora del bulbo madre. La estoy rompiendo. Este bulbo, que es el bulbo que fue el que era axilar, este año me va a dar una flor de amarilis, y estos más pequeños los voy a poner en macetas. Acá hay otro muy pequeño y acá hay otro. Esta planta me dio 4 bulbos más. Los voy a dejar para comercializar el año que viene, porque son bulbos muy pequeños que no me va a dar una inflorescencia o no me va a dar una flor. En cambio, este bulbo, que era pequeño como estos que tenía al lado el año pasado, este año me va a dar un bulbo, una vara floral de amarilis. ¿Tá? Es decir,
el método por bulbo es otro método que tenemos de multiplicación también sencillo de plantas ornamentales que tienen un alto costo. ¿Cuáles son otras plantas que hoy están muy de moda y que también se pueden multiplicar a través de manera gámica y muy fácil, muy sencillas? Son el tipo de crasas. Yo en este momento tengo una colección de muchas crasas y son muy fáciles de multiplicar. Fíjense, esta crasa la hice de una estaca. Esta crasa tiene 2 meses nada más. Algunas son muy veloces. Cuanto más grande es la sección que nosotros cortamos de la crasa, más rápido la planta la voy a tener y va a desarrollar. Las crasas no solamente tienen flores, la manera gámica es la mejor de multiplicar. Una pequeña sección, una pequeña estaca, pero también si nosotros cortamos una hoja y ponemos varias hojas en una maceta, también en este caso, en este tipo de crasa, la podemos multiplicar. Es el caso del potus también. Los potus son muy fáciles de multiplicar y también tienen buen valor comercial. No tenemos que descartar la venta de los potus porque tienen buen precio, si lo vendemos en un contenedor acorde. Bueno, esta es otro tipo de planta, pero acá tenemos un potus, que lo cortamos. Este pobre está hace como 4 o 5 meses en un vaso, esperando, pobre, que lo ponga en una maceta. Y acá hay una maceta de un potus en un contenedor, con un buen sustrato, con muy buena calidad de hoja, creciendo en media sombra, creciendo, desarrollando bastante bien. Esta maceta la ponemos en una maceta que tenga buenas características comerciales, no vamos a vender, en este caso, yo como estoy escaso en contenedores y a su vez reciclamos los tetras de pack de leche, utilizo esto para cuando tengo muchas plantas que estoy multiplicando, hasta que desarrollen bien y ya la ponemos en una maceta un poco mejor. No descartamos envases, porque cuando estamos multiplicando, yo les dije de este Cyperus, que similarmente también podemos multiplicar se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero este es el Cyperus. Después está el otro que es me sale hinojo, pero no. Bien, se le dije el nombre, bueno, se me fue. El Cyperus es una planta más chiquita, más compacta y es mejor ornamental, es más ornamental, más linda para macetones. Entonces esas son las características que tenemos que ir viendo. No se cierren con estacas, también podemos hacer jazmín de leche. Acá atrás tengo un jazmín de leche que lo hice por estaca, que también lo utilizo para el cerco. Podemos utilizar el jazmín del cielo, Plumbago auriculata, anda muy bien por estaca. Eso sí, tienen muchas complicaciones con el frío. Esta zona donde yo vivo es muy fría. Y no tenemos que descartar la estrategia de multiplicación. No tengan miedo al multiplicar este tipo de plantas ornamentales, porque en verdad cada una tiene diferente estrategia y hoy por hoy muchas son sencillas de realizar su multiplicación y tienen muy buen valor comercial. A ver si la tengo acá, la tengo más adelante. Por ejemplo, la cebolla de la abundancia. Son muy rústicas para pequeña maceta. Esta es una. Bueno, esta está pobre castigada. La saqué hace meses. Esta se multiplica por semiparidad, se forma, ahí es un cebollón grande, es la cebolla de la abundancia. No la voy a buscar porque hay bastante lodo allá donde está la maceta. Pero estas son
Crasulácea hoy que hay un muy buen mercado, y tener un amplio stock y multiplicarla de manera gámica es muy interesante. Las crasuláceas, no, porque sean muy rústicas, no significa que no le den un buen sustrato con nutrientes. Crecen más. Cuanto más sustrato le den y más espacio le den al contenedor como este, van a ver que últimamente las ven en macetas muy pequeñas. Cuanto más espacio le den al contenedor, más va a desarrollar. Esa es una característica que tienen que tener en consideración. Ya casi viendo por último, el contenedor es algo crítico, tal vez lo más caro de todo, el contenedor. En este caso es un material reciclado, este es un freno que hicimos de semilla. Esta es otra ornamental que la hicimos en bandeja de germinación a través de semilla, lo hicimos con los estudiantes, hicimos muchas de estas. Esta es un jazmín paraguayo. El jazmín paraguayo se puede hacer por estacas, pero conviene hacerlo por semillas porque tiene una muy buena germinación. Si la semilla es nueva, tienen que prever eso. Ven que una planta que probablemente esta tiene un año, el año que viene ya dé alguna flor o tenga cierto porte, son plantas que después tienen muy buen precio. Ustedes pueden hacer decenas y irlas teniendo a lo largo del tiempo este tipo de plantas. Otra estrategia, ustedes conocerán la flor de la Navidad o el agapanto. El agapanto, fíjense que puede hacer gran cantidad de semillas, pero la manera de multiplicar era similar al amarilis que les mostré recién, por bulbo. El bulbo, primero, que hace una buena rama, una buena flor, es la de 2-3 años, un bulbo de buen tamaño. Ya después, las próximas ramas son muy pequeñas, tiene la necesidad que nosotros lo dividamos, porque sus hijuelos compiten con el bulbo principal y le quitan porte, le quitan tamaño, y a veces es una sola vara y de bajo tamaño. Entonces siempre todos los años conviene este tipo de plantas irlas desmatando, es decir, el bulbo principal, ver el bulbo que tiene mejor tamaño, separarlo o comercializarlo, y los bulbos de menor porte irlos recriando hasta que podamos tener bulbos de buen porte. Los narcisos, los amarilis, los agapantos, conviene multiplicarlos de esta manera. Básicamente, la idea que se tienen que llevar es que ustedes tienen que ver la estrategia de estos tipos de reproducción que estuvimos viendo de manera rápida. Lamentablemente, en un trabajo práctico en el plantinero, ustedes separan, ustedes hacen las matas, ustedes hormonean, y ahora aquí rápidamente lo tuve que hacer yo. No hay que tenerle miedo, llévense siempre está el proceso técnico de que las plantas, cómo se multiplican, algo que parece tan difícil como es un mango, termina siendo sencillo, algo tan fácil, algo tan difícil que dicen la germinación en un peral, en un manzano, es fácil de hacer, pero todo tiene, que estudiar y uno ver de qué manera son las multiplicaciones, cómo hacerlas. Yo, si hay alguna pregunta, para mí, para Oscar, me gustaría escucharlo. Espero que se haya escuchado con semejante lluvia, espero que se haya escuchado algo. Me gustaría escucharlos, alguna pregunta. Si querés habilitar los audios, Oscar. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? En un momentito se cortó, pero volvió inmediatamente.
Así que, por lo menos en mi caso. Bien, se te cortó a vos, porque acá parece, yo creo que a mí no se me cortó. Pero fue muy poquito, enseguida volvió. Así que si hay alguna pregunta, alguna cuestión en especial. Bueno, fue todo muy rápido. Sí, Facundo. ¿Qué jazmines, Facundo? ¿Qué tipo de jazmines? Porque está el jazmín amarillo, el jazmín de leche, el jazmín del cielo, el jazmín paraguayo. Bueno, el de leche es más sencillo. ¿Está? Los meses es entre comillas, porque en este caso yo los tengo a la intemperie. Pero si vos tenemos un pequeño plantinero o vos lo cubrís o tenés la posibilidad, podés extenderlo hasta iniciado el invierno, ¿está? Porque le estás dando algo de temperatura al crecimiento, a ese crecimiento. Los meses en nuestra zona te digo, porque nosotros, incluso siempre el práctico va en esta época un poquito antes, este práctico lo hacemos, y hacemos las estacas, y tienen la posibilidad de presenciar, ir al plantinero y verlo. Abril, mayo, si lo cuidamos las altas temperaturas, que suele haber algún día, anda muy bien. Mayo, junio, estamos hablando de las especies que no pierdan hojas, ¿verdad? En el caso del jazmín de leche es más sencillo. Lo que vos tenés que tener el recaudo es de encontrar una planta grande de jazmín de leche, porque suele tener pequeñas, las ramas no suelen ser muy gruesas, muy robustas, pero tenés que encontrar ramas que tengan la sección de 25-30 centímetros, poner la estaca, el mes te diría abril, mayo, junio, andás muy bien, porque hemos hecho estaca en esos meses, y en el vivero los chicos que hacen estacas hacen en esos meses, y anda muy bien. Siempre que tengan en cuenta la sección, la polaridad, un buen sustrato, que no sea demasiado, que sea equilibrado en el pH, la conductividad. Ojalá podamos hacer el práctico ese. Tendría que ir a la facultad, me tendrían que autorizar a buscar algunos sustratos para hablar sobre esa parte de sustratos, un buen sustrato, y lo que le tenés que dar es temperatura, de alguna manera, a la región radicular. ¿Cuántas estacas vas a hacer? Si vos decís, bueno, no, yo tengo 25 macetas de estas pequeñas, de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, y las tengo en una batea, ¿cómo le doy temperatura? Bueno, podés utilizar agua tibia, incluso ese agua en el riego que suba por capilaridad. Eso es algo muy utilizado en estacas, ya te digo, lo he visto algún instructivo en estacas. Pero los meses, ya te digo, abril, si viene muy caluroso, las condiciones ambientales nos gobiernan. Hay abriles que son extremadamente días de 36. Puede pasar. Pero mayo, junio y principio de julio, principio de julio, si tenés algún sistema forzado o semiforzado, algún microtúnel donde puedas tener un estaquero, podría ser. Eso en cuanto al jazmín. Después el jazmín paraguayo, por estacas tenés que tener sí o sí algún sistema forzado, porque es muy sensible a las bajas temperaturas.
yo recomendaría una capsulita, porque lo hago, yo ahora tengo algunas cápsulas de jazmín paraguayo por semilla. Yo recomendaría por semilla, porque la estaca sufre mucho en nuestra zona. Si un día no estabas en el lugar donde la estabas multiplicando. No, la siembra puede ser en esta época, yo te diría, puede ser en esta que tengo acá. Esta que tengo acá la hicimos en abril, mayo, todas. Y la cuidamos de las heladas, en un lugar protegido. La tuvimos en el plantinero nuestro. Es decir, cuando es plantulita, tolera ahí que la cultivemos ahí. Y sin embargo, la estaca, como viene de un material un poco más grande, no le gusta tanto el frío, se te puede helar. Pero en un plantinero vas a andar muy bien de semilla. Yo prefiero de semilla. Si vas a hacer estaca, cuidala del frío, ¿eh? Con estos recaudos que te dije, pero cuidala del frío. Esta época anda bien. Frío es helada, ¿eh? No es necesario escarificación. No es necesario escarificación. Lo ideal es que saques la valla que la saques apenas terminó el proceso que se puso coreáceo, que se puso marrón la valla, y ahí cosechala para que no pase un año o le dé altas radiaciones, etcétera. Pero no, escarificación no. Yo tengo 4 o 5 que... Sí, puede ser, y pasa con el fresno también, que a veces tenemos mucha gente, el fresno germina muy bien, pero a veces si agarramos una rama que estuvo puesta hasta 2 años o diciembre, ese sol, ese fuego, es un embrión que se está calentando. Imagínate 35 grados que le incide directo, si la rama lo tapa otra rama superior no habría problema, pero la radiación directa le gusta a la planta, el jazmín, pero no le gusta al fruto, ¿no? Al embrión. Podemos hacer una prueba si en algún momento se reactiva, pero la primavera también sería, podés hacer, yo te dije podés hacerlo en esta época, sembrar, pero la primavera también sería lo más correcto. Siempre hacerle un poder germinativo, no te olvides de eso como iniciamos la charla, siempre hace un poder germinativo. A mí me sale que se está grabando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno. Yo no las escarifico, Facundo, ¿eh? Capaz que llevan algún proceso de escarificación, has leído en algún lugar, pero yo escarificación no le hago. Separo directamente la semilla y veo si hace un poder germinativo. Tal vez lo dudo porque a mí germinaron rápidamente. Hemos tenido una bandeja, hemos llenado una bandeja, hemos hecho una siembra para este práctico con 200 celdas y hemos tenido 200 plantines de jazmín paraguayo. Y vas a tener 300, 400 semillas, plantas, perdón. Bueno, si no hay más preguntas,
Sí, sembrá una parte ahora y sembrá otra parte en la primavera, ya que tenés tantas. Hola Luciano, entré medio tarde yo pero veo que están grabando, así que después sigo la clase. Bueno, buen día a todos. Estacas de vid, ¿se pueden hacer ahora? Las desventajas que tenés con hacer estacas ahora en esta época, por eso yo siempre aclaro que si vas a hacer estacas, tenés que darle las condiciones que estuvimos hablando, ¿verdad? Es decir, para enraizar, un abono o un estiércol fresco en una zanja que después va a ser tu camellón, después se mezcla con suelo, después se pone suelo y después hacemos el estaquero y sirve cubrirlo con alguna protección, pero tranquilamente podés hacer estaca en esta época. De hecho, es lo ideal. No sé con quién habló y con quién hablé, quién me hizo la pregunta. Gracias, Luis. Ah, ¿qué tal, Luis? Sí, hacelas en esta época las estacas. ¿Ah? Lo ideal es que no te pases tanto, que no se te venga tanto el frío. Es decir, las características que tienen las plantas, y no se los mencioné, son las que tienen hojas caducifolias. Estamos hablando de vid, estamos hablando de fresnos, árboles, pasamos de una liana a un árbol. Las que tienen estas características de hojas caducifolias tienen la ventaja que cuando nosotros las ponemos en el suelo, por ejemplo, la ponemos en el suelo definitivo, sigue creciendo el sistema radicular. Nosotros la vemos sin hojas y pensamos, uy, pero ¿por qué la puse en el invierno si después recién rebrota en agosto, septiembre? No, ¿por qué se pone con mucha antelación? Porque el sistema radicular no tiene hoja, es a veces un trozo, una estaca, pero el sistema radicular crece, hay crecimiento, esa planta está viva, la raíz crece muy lento, pero crece. Entonces la idea que la primavera, por eso de las estacas, le decía a Facundo que esta época es la ideal, porque las estacas y todo el material vegetativo que lo hago como tal, lo ideal es que la etapa más de menor pedido de agua de la atmósfera o de menor crecimiento lo transcurra en estos meses, mediados de otoño hasta invierno, y cuando se reactive la transpiración o el crecimiento en la primavera, ya tenga un sistema radicular consolidado. Es por eso que se hacen las plantaciones a raíz desnuda o con cepellón mejor, ¿no? En estas épocas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Luis? Sí. No sé, Oscar, si vos tenés algo para... Oscar no está. Lo perdimos. Acá estoy. Bueno, no sé si vos tenés algo con respecto a las épocas, pero más o menos creo que se entendió. Sí, se entendió. Bien, solamente una pequeña aclaración, sí. que es cuando vos hablabas de pasar a otra maceta, en el caso de las plantas que has estado hablando, generalmente cuando se pasa una maceta de un cierto tamaño, una más grande, se llama repique. Bien. Por ahí eso lo vamos a ver un poco en la horticultura, pero también es abarcativo para los viveros también, así que se repica, se pasa a otra fase, una maceta más grande, con quizá otro sustrato, pero simplemente eso, nada más. Bueno, así que si hay alguna pregunta, acá estamos. y aprovechamos a alguna consulta que tengan sobre... vieron que todo muy...
de golpe es todo muy raro, ¿no? La manera de la cursada y todo, pero si tienen alguna pregunta, probablemente en algún momento les tomemos un cuestionario. No hemos hablado de fecha, pero por ahí se lo vamos a decir con tiempo, ¿o no, Oscar? La idea Sí. del cuestionario de Moodle de manera práctica es para que vayan practicando eso. Es sencillo. Sí, un poco la idea es tener por lo menos una evaluación virtual, cosa de que, bueno, podamos ir leyendo, práctico también es importante, como para poder tener una evaluación en la medida que esto se prolongue o no, que no sabemos. La universidad y la misma facultad a través de las autoridades han dicho que, bueno, una evaluación presencial tiene que también existir, pero bueno, estamos limitados ahora, es la circunstancia esta de estar siguiendo virtualmente. Así que bueno, prepárense como para poder hacer por lo menos una evaluación virtual necesitamos. Después vemos, en la medida que avanzamos, o salimos de esta situación o no, y bueno, si no pudiéramos eventualmente, digamos, esto se prorroga, y bueno, tendríamos por ahí otra evaluación virtual. La idea es que la segunda sea presencial, pero vemos cómo va avanzando todo. No tenemos seguridad de que esto, en corto plazo, esta cuarentena llegue a su final. Así que estemos atentos, sigan, digamos, los avisos que damos, todas las clases que hemos estado cargando. Esta parte práctica también es importante. Así que lo importante es seguir en contacto. Bien. Entonces, estén atentos a las... ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Sigan atentos a las actividades y cualquier complicación que tengan, así como hoy charlábamos de imposibilidad, algo que necesiten ayuda, plantéenlo en los foros, plantéenlo, mandan un mensaje a Oscar o a mí, si se me dificulta esto en la actividad, después alguna dificultad surgió, después algunos la han sabido resolver por sus propios medios, algunos les dimos una mano, pero bueno, no les quito más tiempo porque eso era lo pautado, ¿no? Que no tomarle todas las 3 horas, abusar de esta herramienta, de esta reunión virtual. ¿Estamos? ¿Cerramos la reunión? Saludos y vamos a subir este recurso, lo vamos a subir al aula virtual. Un gusto haberlos visto y escuchado. Un saludo a todos por haber participado.